Buenos días, hermanos y amigos que os conectáis cada domingo, o este domingo quizás sea la primera vez que te conectas con nuestra reunión online de la Iglesia Bethesda. Pues bienvenidos seáis todos a nuestra reunión. Queremos bendeciros con cada parte del programa de hoy y queremos bendecirnos unos a otros. Yo venía pensando que quería agradecer de una manera especial a las personas que cada domingo intervienen en los programas. A veces es difícil ponerse delante de una cámara y hablar acerca de uno o hablar acerca de lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿no? Entonces quería agradecer a cada persona que lo hace, porque la verdad es que sin ellos el programa, se quedaría muchísimo más corto, ¿no? Entonces, cada domingo el hermano o la hermana que están en el programa contando algo de lo que Dios ha hecho en su vida nos bendice de una manera grandiosa y hace que el programa lo podamos construir entre todos. Así es que agradecer de verdad, de corazón, por todo lo que hacen. Y de alguna forma, si tú todavía no has salido, o si has salido pero tienes algo que el Señor ha tocado tu vida, te ha bendecido, un texto que has leído y que el Señor te ha hablado acerca de él, lo que sea que tú quieras compartir de alguna manera, que quieras bendecir al resto de hermanos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para poder grabarte, o podemos ir a grabarte y poder ser parte del programa de la Iglesia Bethesda. Hoy tenemos una sección nueva y es una sección que trata de libros. Muchas veces, no sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado que digo, me gustaría tener un libro y no sé qué leer. Y bueno, yo tengo gente a la que le pregunto si saben de algún libro que sería bueno para leer. Pues queremos de alguna forma que todos puedan tener esta referencia. Entonces hemos hecho una sección en la que si algún hermano ha leído un libro que ha impactado su vida, que el Señor le ha bendecido, que ve que es un libro bueno y que podría bendecir a otros, pues en esta sección va a tener cabida ese libro. Hoy tenemos a nuestra hermana Elma Saco y ella nos va a hablar acerca de un libro que ella ha leído y le ha bendecido y ha visto que puede ser de bendición para el resto de hermanos. Si alguno de alguna forma luego quiere adquirir el libro, que no tenga problema, porque al final del vídeo Inma nos va a contar cómo poder adquirirlo, ¿vale? Bueno, pues vamos ya con la reunión, y antes de seguir adelante quería leer en Mateo. Acabamos de pasar las fechas de la Navidad, acabamos de hablar acerca del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y del significado del nacimiento y todo lo que eso contrajo. Pero me gustaría leer en Mateo capítulo 1, el versículo 18 dice: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa el Señor salva. Jesús vino al mundo para cumplir un propósito, el de salvarnos a todos. Y hoy Ángel, en la predicación, nos va a hablar acerca de esta salvación. Espero que seáis muy bendecidos durante todo el programa, que podamos alabarle ahora con las alabanzas y que el Señor toque nuestros corazones de una manera especial con la palabra.
Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre Santo. Hoy queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos traer delante de ti cada alabanza que salga de nuestra boca, Padre Santo. Toca nuestros corazones, Señor, háblanos a través de tu palabra, Padre Santo. Gracias, gracias, Señor, gracias, porque nunca nos dejas en ningún momento. Gracias por esa salvación tan grande que trajiste por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que amor mis pecados decido olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente espera en mi desviar, el Padre que tierno nos llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó nuestra deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza
esperanza está en Él. El cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré. Conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo eres. Eres más que suficiente, todo para mí. Oh, oh. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Buenos días, hermanos. Me alegra mucho estar con vosotros en esta mañana. Espero que os encontréis muy bien. Pues en el día de hoy quiero acercaros la lectura de un libro. Un libro que ha revolucionado vidas, familias, matrimonios, relaciones de amigos, de padres con hijos, noviazgos. Y es uno de los libros que es básico para avanzar hacia la madurez, para mejorar. Para avanzar es básico. ¿Queréis saber cuál es? Bueno, pues antes voy a leeros la reseña de este libro que podéis encontrar en internet, ¿vale? A ver si alguno o alguna nos sentimos identificados con algo de lo que el autor menciona, ¿vale? No sé si alguna vez has sentido o estás sintiendo ahora que has perdido el control de tu vida. O has sentido que las personas se aprovechan de ti. O tienes problemas para decir no cuando alguien te pide algo, porque entonces te sientes mal. O quizás estás decepcionado, decepcionada con Dios por esa oración sin respuesta. Si alguno de nosotros nos hemos sentido identificados con alguna de estas circunstancias, pues hay límites que trabajar a nivel personal. ¿Qué es un límite entonces? Porque en los últimos años, la palabra límite se utiliza de modo negativo. Entonces, bueno, vamos a ver, según los autores, ¿qué sería un límite? Un límite sería una línea de propiedad que yo coloco alrededor de mí. Esa línea diferencia lo que es mío y está bajo mi responsabilidad y bajo mi control de lo que no es mío, no es mi responsabilidad y no está bajo mi control. Claro, con esta definición entendemos que es muy, muy importante que cada uno de nosotros establezcamos límites, pero que además sean límites sanos y que además seamos capaces de ponerlos sin sentirnos mal, porque de ese modo nuestra vida estará mucho más equilibrada. Hay diferentes tipos de límites, hermanos.
hay un límite que es un límite físico, que es el que nosotros colocamos, esa distancia que nosotros colocamos cuando hablamos con alguien. Esa distancia es mayor o menor en función de la confianza que tenemos con esa persona. Existe un límite mental por el que yo tengo mi propio pensamiento, tomo mis decisiones y soy capaz de dar una opinión en medio de un debate o en mitad de una conversación. Si yo tengo problemas con este tipo de límites, no seré capaz de dar mi opinión delante de los demás. Si tengo problemas con los límites físicos, quizá no dejo distancia entre las personas o quizá mantengo una distancia excesivamente grande. También existen los límites emocionales, que son los que nos ayudan a batallar con nuestras propias emociones personales y también los que nos ayudan a establecer una distancia con las personas que son manipuladoras y son dañinas hacia nosotros. Y luego existen los límites espirituales, por el que nosotros podemos distinguir cuál es nuestra voluntad y cuál es la voluntad de Dios. Entonces entendemos que necesitamos estos límites. Y los autores lo sabían también. Por eso escribieron el libro que se llama así, Límites, que es el libro que hoy vengo a traeros. Es un libro que nos ayuda en las relaciones con los demás, en las relaciones con nosotros mismos, con amigos, con familia. Entonces nos explica si nos estamos sintiendo mal, cuando no debemos sentirnos mal, por qué no somos capaces de decir no, y nos ayuda. No solo nos dan la teoría, sino que nos dan las herramientas para que nosotros seamos capaces de poner nuestros límites, ¿vale? Ahora, este libro vendió millones de copias y los autores se dieron cuenta que el libro estaba genial, pero es verdad que no todas las personas estamos en las mismas circunstancias. Hay quienes estamos en un periodo ahora mismo de noviazgo, hay quienes estamos en un periodo de matrimonio, hay quienes tenemos los hijos más pequeños, hay quienes los tenemos en la adolescencia. Entonces, escribieron otra serie de libros basados en este, en el que podemos leer lo mismo, pero adaptado a las circunstancias personales por las que en ese momento estamos atravesando. Límites en el noviazgo, que es totalmente recomendable para que lo lean ambos y para que sienten unas bases buenas de cara al futuro matrimonio. Límites en el matrimonio. Este libro ha ayudado a muchos matrimonios y ha ayudado en la reconstrucción de muchas familias. Totalmente recomendable. Puedo deciros que es un libro que lo lees hoy y te enseña y te das cuenta de que hay cosas que hay que cambiar en el matrimonio, pero lo lees dentro de 2 años y te das cuenta que hay otras cosas que quizás no habías caído en la cuenta cuando lo leíste tiempo atrás. Entonces es un libro para leerlo de vez en cuando. Límites en el matrimonio. Si por el contrario ya tienes hijos, este libro es muy bueno, aunque esta portada es muy antigua, ya tiene una portada más moderna. Límites con nuestros hijos. Nos ayuda a enseñarles no solo a delimitar, sino a darles las herramientas para que ellos mismos pongan sus límites en las relaciones con los demás, para que no se dejen influenciar por otros niños, otras niñas que a lo mejor tienen algún tipo de relación tóxica, para que sepan distinguir la autoridad, para que sepan ser respetuosos. Ya os digo, no son libros para decirte haz A, B, C, sino estas son las herramientas que tienes, utilízalas de la mejor manera posible en función de cómo tú eres. Así que este es totalmente recomendable. Si queréis hacer un regalo a alguien casado, el del matrimonio, si tiene hijos, el de límites con nuestros hijos, son buenos regalos para estas fechas. Y bueno, si nuestros hijos son un poquito mayores y ya están pasando esa etapa de la adolescencia que tiene tantos cambios emocionales, es un poquito una ruleta, pues este libro también está muy bien, ¿vale? Ventajas de estos libros. Los autores son cristianos y responden a preguntas que son complicadas, las responden siempre desde una base bíblica. Es muy importante cuando elegimos un libro que queremos que nos ayude a nivel personal en algún área de nuestra vida, es muy importante saber quién es el autor y qué opina y en qué lugar tiene la Biblia ese autor. Así que los libros estos que os he mencionado son bíblicos y su base es la palabra de Dios.
Así que, bueno, pues aquí os lo dejo. Si alguno está interesado en alguno, puede preguntar. El autor es Henry Cloud y John Townsend, de la editorial Vida. Y bueno, si lo conseguís fácilmente por internet, pero si aún así alguno o alguna no quisiera solicitarlo por internet porque quiere algo más personal o sabe que puede hablar con María Montero, que es nuestra responsable de biblioteca. María es un sol, y a ella se lo podéis pedir y ella os lo gestiona de modo que os llegue en unos días y os llegue sin que vosotros tengáis que meteros por internet si no os gusta o no os sentís muy duchos a la hora de moveros por las redes, ¿vale? Os mando un beso, hermanos. Para mí es un privilegio siempre veros cuando me encuentro con algunos de vosotros, y desde aquí daros un besito y un achuchón, aunque sea virtual. Os quiero mucho. Que el Señor os bendiga. Nos vemos pronto. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, a estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy
hasta el final. Muy buenos días, vamos a seguir con nuestro culto online y en esta mañana me gustaría tratar el tema de la salvación. El tema principal de las Sagradas Escrituras es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Esto dicho por el mismo Señor, no por mí. Dirigiéndose a los líderes religiosos de su tiempo, él dijo: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el tema central de las Sagradas Escrituras es la persona del Señor Jesús. Ahora bien, el tema que está unido de forma indisoluble a la persona del Señor Jesús es el tema de la salvación. No podemos olvidar que el nombre que se le dio fue Jesús, una contracción de Yeshua, y que significa en hebreo: Jehová es ayudador o ayuda de Jehová. Entonces Jesús sería la forma griega de Josué. Y en este sentido es el Josué verdadero para conducir al pueblo de Dios hacia la verdadera tierra prometida. Entonces Jesús es el Salvador. El ángel que apareció a José, su padre adoptivo, fue quien le dio la orden divina para que pusiera dicho nombre al ser concebido por María. Por eso le dijo: y dará a luz un hijo y llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando hablamos de la salvación, ¿de qué estamos hablando? No estoy seguro de que la mayoría de los que se llaman cristianos sepan a qué se refiere cuando hablan de la salvación, porque el tema es muy amplio, el tema es profundo. Sí, en términos generales sí, salvación de los males de este mundo para estar con Él un día, en su presencia, en la gloria. Así que para ello tenemos que leer el texto bíblico e informarnos sobre ese tema. De otra forma es posible que nos equivoquemos, y equivocarnos en este tema tan crucial es algo que podría afectar a nuestro destino eterno, precisamente. Por tanto, para aclarar el significado bíblico, pensemos qué nos sugiere el término salvación. Y en este sentido, podemos relacionarlo con tantas y tantas situaciones de esta vida. Y es tan conocido el término de la salvación que no necesita mucha explicación en ese sentido. Lo podríamos definir como el acto por medio del cual somos liberados de una situación de peligro. Evidentemente, las situaciones de peligro podrían ser de muchas índoles: peligro físico, peligro económico, peligro de ruptura matrimonial, peligro de perder la razón, peligro de perder la vida y un largo etcétera. Yo cuando tenía 13 años me fui a bañar al río Guadalquivir con dos amigos míos. No sabía nadar y tuve la imprudencia, la osadía de ir más allá de donde hacía pie y estuve a punto de perder la vida. Un solo hombre que había en la orilla y que además sabía nadar, se lanzó al río y me sacó cuando ya en medio minuto más hubiera perdido la vida. Él me salvó. Por cierto, nunca supe quién fue. Me hubiera gustado, siempre he pensado la posibilidad de haber sabido quién me sacó del río medio ahogado e ir y darle las gracias por aquella acción, si no hubiera sido por Él. En la providencia de Dios, Él me salvó.
Tenemos el caso de Pedro cuando se hundía en el mar. Recordamos que cuando el Señor le dijo a Pedro, ven, el Señor estaba andando sobre las aguas y le dijo, ven, si eres tú, dijo Pedro, manda que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Dijo, ven. Y entonces comenzó a andar y no tenía problema. Pero cuando fijó su mirada en las olas, en la dificultad de las olas que amenazaban con hundirle, comenzó a hundirse. Y entonces exclamó, Señor, sálvame. Y otra situación parecida cuando el Señor estaba durmiendo en la barca y sus discípulos estaban con él. Y de pronto se levantó una gran tempestad, un viento huracanado que amenazaba con hundir la barca. Y ellos estaban asustados, llenos de temor, y fueron al lugar donde estaba el Señor Jesús y lo despertaron. Señor, sálvanos, que perecemos. Y así podíamos ir sumando muchos actos de estos que se dieron cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra. Y a través de estos actos de salvación, de situaciones personales por parte del Señor, la salvación con letras mayúsculas se anunciaba de antemano y se hacía claramente manifiesta cuando Jesús anunciaba el reino de los cielos. Y juntamente con el anuncio, liberaba de las cadenas del pecado, salvaba a las personas de situaciones imposibles, perdonaba los pecados y quitaba el peso de la culpa de las personas, levantaba al caído y al oprimido por diversas cargas y liberaba a las personas de diferentes esclavitudes. Una de ellas la del temor, que oprime, que acongoja y esclaviza a tantos, que esclavizaba y que esclaviza a tantos seres humanos. Y cuando leemos los evangelios y vemos al Señor actuando, salvando, liberando, perdonando, quitando cargas, la carga de la culpa que tanta y tanta gente tenía, todo ello era una prueba evidente de que el reino de Dios había llegado a este mundo conforme a su palabra. En cierta ocasión liberó a uno de los que estaba endemoniado y los líderes religiosos se metieron con él y le acusaban de que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y el Señor dijo que eso era un contrasentido, porque toda casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y le advierte severamente acerca de la blasfemia, el pecado contra el Espíritu Santo. Y añadió, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y todo el bien que él hacía por medio de obras milagrosas tenían el propósito de indicar al pueblo que él era el Salvador y que él no había venido solamente a dar palabra de vida, sino que había de demostrar que a través de todas esas acciones, esa palabra era verdad. Esa palabra era poderosa para cumplir con todas las promesas que él iba dando a medida que hacía estos milagros, que no solamente eran milagros por el hecho de que rompían con las leyes de la naturaleza, sino que eran señales porque apuntaban a algo y apuntaban realmente a esa salvación de la cual en el Antiguo Testamento se habló anticipadamente y que Jesús también hablaba. Por todo aquello era un avance de una obra de salvación mayor que el Salvador quería hacer, una demostración de que Él era el Salvador y que Él podía llevarla a cabo. No en vano, el profeta Isaías había anunciado de antemano, 750 años antes de su venida, aquellas palabras, dice, y toda carne verá la salvación de Dios. Entonces quisiera resaltar 4 puntos importantes que hemos de tener en cuenta cuando hablamos de la salvación. En primer lugar, cuando hablamos de la salvación, y voy a empezar seguramente por el último, pero que es bueno establecer el primero para que sepamos que sin esta condición, sin que esto se dé, es imposible que podamos gozar de la salvación. Cuando hablamos de la salvación estamos hablando con un encuentro personal con el Salvador, el Señor Jesucristo.
Y ese encuentro se produce por medio del conocimiento del mensaje del Evangelio. Y eso es esencial para ser salvos. Eso es vital si queremos recibir ese nuevo principio que llamamos, o que la Biblia llama, nuevo nacimiento. Eso es estrictamente necesario si queremos ser contados como nuevas criaturas, una nueva creación, no un lavado superficial o una obra a base de parche. Tampoco es un cambio de religión. Cuando nosotros profesamos fe en el Evangelio hace ya 53 años, la gente que nos conocía dentro del contexto católico romano, franquista de la dictadura, decían: Ángel y Loli se han cambiado de religión. Pero nosotros decíamos: no nos hemos cambiado de religión. Nosotros hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesús y de acuerdo a su promesa hemos recibido una nueva vida. Somos nuevas criaturas. Eso no lo entendía nadie que no hubiese pasado por esa experiencia. Aún el sacerdote de mi barrio se enfadaba conmigo cuando yo le decía que había leído en el Evangelio y había experimentado el hecho de haber recibido la vida eterna. Y decía: tú eres soberbio, no puedes decir eso. Eso solamente podemos saberlo cuando se dé el día, cuando tenga lugar el día del juicio final. Entonces Dios dirá a cada uno si ha sido salvo o no ha sido salvo. Y yo le decía: no, mire usted lo que dice aquí. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, tiene vida eterna. Por eso la Escritura dice también que el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, la salvación, ha sido salvado. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes tú al Hijo de Dios como el Señor, Salvador y Maestro de tu vida? En segundo lugar, cuando hablamos de salvación, hablamos de perdón y de reconciliación. Perdón de nuestros pecados y liberación de la culpa que nos agobiaba. Yo, siendo un joven, ocupado en el deporte y todo eso, pero tenía adentro una insatisfacción muy grande, una falta de paz, un peso por la culpa de mis pecados. Hasta que recibí al Señor en mi corazón, como he dicho anteriormente. Y una vez que Dios nos perdona nuestros pecados, nos reconcilia con Él. No hay mejor mensaje de amor, de perdón y de reconciliación que el mensaje del Evangelio. Dios nos mira con amor y tanto nos amó que dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. De tal manera que si creemos en Él y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él nos perdona todos nuestros pecados y nos da la vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. Y no solo eso. Después de haber recibido el perdón de Dios y siendo reconciliados con Él, recibimos la capacidad y el poder de perdonar a los que nos han hecho daño. ¿Y sabéis por qué? Porque los miramos a los demás como Él nos miró a nosotros, como Dios nos miró a nosotros, con amor y con misericordia. Por eso cuando el Señor enseñó la oración del Padre Nuestro a sus discípulos, Él incluyó aquellas palabras: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús sabía que sus seguidores podrían perdonar a sus enemigos, dado que ellos habían sido perdonados por Dios, siendo enemigos de Dios. De ahí que el apóstol Pablo, incluso también entre los creyentes, que a veces se dan choques y se dan malos entendidos, malos rollos, y quedan esos muros que se levantan entre unos y otros, le dijo: antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En tercer lugar, cuando hablamos de salvación, hablamos de sanidad interior. Jesús dijo: he venido a sanar a los quebrantados de corazón.
Sí, aquellos que tienen el corazón roto, hecho pedazo a causa de las heridas que nos ha producido la vida a lo largo de nuestro caminar, sobre todo a lo largo de nuestra niñez, pero también personas mayores, ya de mayores. Otros han recibido daños que jamás pensaron que iban a recibir. Heridas dolorosas y profundas. Del dolor de esas heridas y del recuerdo de cómo y quiénes las produjeron, el Señor también nos salva y nos sana. Sí, es verdad que quedan cicatrices que a veces pican, pero cuando miramos a nuestro pasado, no lo recordamos ya de forma negativa con esos sentimientos de resentimiento, de desprecio hacia aquellos que nos hicieron daño, de tristeza profunda. No, la sanidad es completa. Él quita la tristeza, quita el manto de luto y nos viste con un óleo de alegría, con un manto de alegría, con un gozo que solamente el Señor puede dar y que nadie puede quitar nuestro gozo, así como tampoco puede quitar nuestra paz. En cuarto lugar, cuando hablamos de salvación, hablamos de paz y seguridad respecto de una vida que trasciende a esta vida, la vida eterna. Paz y seguridad respecto de una vida que trasciende a esta vida, la vida eterna. Eso era lo que yo le decía al sacerdote de mi barrio y que él no lo podía entender ni tampoco aceptar. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de muerte a vida. Aquel o aquella que experimenta un encuentro personal con el Señor Jesús sabe de qué hablo, sabe de la seguridad y sabe de la certeza que el Señor nos da. Por eso el Señor dijo también a Marta, cuando hablaba y dice, sí, yo sé que mi hermano Lázaro que ha muerto resucitará en el día postrero. Dice el Señor Jesús, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, aunque esté muerto, vivirá. Y hay una seguridad muy grande. Esta paz y seguridad es algo que no se puede explicar. Se tiene o no se tiene. ¿Forma parte de nuestra experiencia o no forma parte de ella? Tampoco es una certeza y seguridad de un día o de una temporada, sino que también nos acompaña en los momentos más difíciles y a lo largo de toda nuestra vida. Nunca olvidaré las veces que he estado acompañando a algún hermano o hermana a la hora de irse con el Señor en el lecho de muerte. ¡Qué paz! ¡Qué confianza y seguridad han manifestado todos! Recuerdo en el año 93, 94, el querido hermano Antonio Suárez. Cuando fui le había dado un infarto. Él estaba en el lecho con los ojos cerrados, no veía nada, ni podía hablar tampoco nada. Prácticamente estaba para irse en unas horas. Me acerqué a él, le tomé la mano y le dije, ¿entiendes lo que te digo? Me apretó la mano, como diciendo sí. Digo, apriétame la mano cada vez que te diga algo. Digo, ¿recuerdas las veces que hemos recitado el Salmo 23? Me apretó la mano, sí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor
moraré por largos días. Y cada estrofa que iba mencionando, como él la conocía, no podía hablar, me apretaba la mano. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué hace que se tenga esa certeza, esa confianza en esas horas cuando otros y otras sufren angustia, se revuelven contra la vida, contra todo, contra el cielo y contra la tierra? ¿Qué hace? La palabra poderosa de Dios, aquella de la cual dijo el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Por eso, qué paz, qué confianza y seguridad manifestaron a lo largo de su vida y mucho más a la hora de despedirse. Cuando me toque mi turno, espero poder saludaros y despedirme dando gloria a mi Señor, pues la confianza, la certeza y la seguridad respecto de mi salvación es acorde con la palabra y el poder del Señor, que me llamó para su gloria celestial, a un destino eterno. Voy concluyendo. Esa es la salvación que ha llegado a la vida de aquel o aquella que han recibido al Salvador, que hemos recibido al Salvador, el Señor Jesús. Esa es una obra que, como todo cuanto Dios hace, es buena en gran manera, como la primera creación. Y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y ahora Dios está deleitándose en esta obra que está realizando, que ha realizado, que está realizando y que realizará por medio de la persona del Señor Jesús, por medio de su muerte y su resurrección y su ascensión a los cielos, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos capacita para llevar la obra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo mientras estamos aquí en esta tierra. Es por esa razón que los que hemos experimentado esta realidad de la salvación, que perdona, eso es salvación, que libera, que reconcilia con Dios y entre el prójimo, que sana, que restaura, que da paz y esperanzas seguras. No podemos dejar de pregonarla a los cuatro vientos para que aquellas personas que oigan este mensaje de salvación acudan al Salvador, el Señor Jesús, como también en su día lo hicimos muchos de nosotros. Pero quiero dar un aviso, una advertencia. No nos equivoquemos. Antes de disfrutar de estas preciosísimas promesas divinas de salvación y de vida eterna, es necesario pasar por la puerta estrecha del arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores y que por esa razón merecemos la condenación y no merecemos la salvación, sino que hemos de recibirla por la gracia y la misericordia de Dios. Es un regalo. Se nos da de forma gratuita, pero condicionada al arrepentimiento y a la fe. Te acercarás al Señor arrepentido, arrepentida, para clamar a Él por tu salvación. Clamarás al Señor para que te salve, te libere de tus pecados, te perdone, te sane, te restaure y te haga un hijo, una hija suya, con todos los privilegios. Te animo a que lo hagas por medio de una oración sencilla, de entrega a Él. Señor, me entrego a ti. Señor, perdona mis pecados. Señor, quiero ser consciente de ser un hijo, una hija tuya, gozando de los privilegios de la vida que tú me ofreces a través del Señor Jesús. De cierto que no te arrepentirás. Ve al Señor Jesús. El Señor dijo: todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabes qué quiere decir esto?
que antes de que cualquiera se entregue al Señor Jesús, el Padre ya está obrando en su corazón por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, para convencerle de la verdad de su palabra, para convencerle de que es un pecador, que necesita un Salvador. Como lo hizo conmigo, años trabajando en mi corazón, a través de la palabra de Dios que yo conocía, que había comprado la Biblia hacía a mis 15 años, y la leía. Pero también por el hecho de que conocía, dentro de la Iglesia Católica, conocía la historia de Jesucristo, de los apóstoles, de los discípulos, conocía algo de los evangelios. Y durante todos esos años Dios estaba trabajando en mí, creando una necesidad, creando la necesidad de la salvación. Para que cuando llegara el momento y se me presentara a Jesús como el Salvador, que podía quitar el peso de la culpa que yo tenía, que podía liberarme del pecado, que podía darme la promesa de la vida eterna, yo dijera, lo quiero. Y eso fue lo que hice. El que bebiere del agua, de este agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando me dijeron, ¿tú quieres beber de ese agua? Claro que sí, yo quiero, Señor, dame ese agua. Y me entregué a él. Después descubrí otras muchas preciosas promesas. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo todavía. ¿Entiendes? Todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera, no lo despido. Por eso todos los que se acercaron al Señor Jesús, la mujer que lavó sus pies con sus lágrimas y lo enjugó con sus cabellos, aquel paralítico que descendieron desde el techo sus amigos, 4 amigos, seguro que María Magdalena, que estaba tan desesperada, y tantos y tantos y tantos que se acercaron al Señor Jesús, Él no los echó afuera, sino que tuvo palabras de consuelo, tuvo palabras de perdón, tuvo palabras de liberación, tuvo palabras de perdón, tuvo palabras de salvación, en definitiva, palabras de salvación, y fueron salvados. Y luego este evangelio empezó a predicarse después que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, en el mismo día de Pentecostés, hasta el día de hoy, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Gracias, Ángel, por esa palabra. Qué salvación tan grande, ¿verdad? Qué salvación que costó ese precio tan alto al Señor. Bueno, hemos llegado al fin del programa y recordando que el martes tenemos nuestro encuentro de ayuno y de oración, muy pendientes de nuestros enfermos, muy pendientes de la situación que estamos viviendo en el país, de esa tercera ola, pendientes de la situación que están viviendo en otros países tan terrible. Seguimos orando, seguimos clamando, tenemos que seguir estando pendientes como cristianos de tener la palabra oportuna. Nuestra actitud, nuestro comportamiento puede cambiar vidas realmente, puede tocar a personas que estén pasando por situaciones complicadas. Seamos sensibles a lo que está ocurriendo y seamos sensibles a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pues muchas gracias, hermanos, que el Señor os bendiga mucho durante esta semana. Amén. Tú vivo estás en mi corazón, ya no hay temor en tu gracia, tu libertad me rescató.
perdido estaba y te encontré. Yo clamo a ti y respondes. Perfecto amor, perfecto amor. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor. Nueva vida encontré en ti. Mis lágrimas y calmas toda tormenta. Conmigo estás, conmigo estás. Tu luz irrumpe en la oscuridad. Si débil soy, tú eres fuerte. Eres mi Dios, eres mi Dios. No me dejas y nunca fallas. Lo que soy es tuyo por siempre. No me dejas y nunca fallas. Te seguiré. Mi temor, mis problemas, mi dolor, tú cargaste con tu amor. Nueva vida encontré en ti. No me dejas y nunca fallas. Lo que soy es tuyo por siempre. No me dejas y nunca fallas. Te seguiré. No me dejas y nunca fallas. Lo que soy es tuyo por siempre. No me dejas y nunca fallas. Te seguiré. Mi temor,